Bueno, entonces vamos a repasar el polinomio cuadrático y su respectiva ecuación cuadrática y su representación geométrica, que es una parábola. Entonces empezamos diciendo que tengo un polinomio de la variable x descrito aquí así, ax cuadrado más bx más c, donde los valores a, b y c son números reales fijos, constantes, se llaman los coeficientes. Para que sea un polinomio de grado 2, entonces asumimos que a es diferente de cero y decimos que el grado de nuestro polinomio es su potencia más alta de la x, es decir, 2. Listo. Ahora, podemos pensar que él tenga raíces, como ya hemos verificado en el de repaso de los polinomios. Entonces decíamos, la raíz de un polinomio es un número, es un alfa, que viva en R, tal que cuando yo evalúe P en alfa le dé 0. ¿Qué es evaluar P en alfa? P en alfa es coger y reemplazar la X por el número alfa. Entonces le queda A alfa al cuadrado más B alfa más C. Eso es un número. Nos interesa el caso particular cuando da 0. Cuando ese número da 0, entonces decimos que alfa es una raíz. En este caso, alfa es una raíz o un cero del polinomio. Bien, en ese caso, cuando alfa es una raíz, o sea, alfa un real y raíz de esto, entonces lo que pasa es que nuestro polinomio se puede dividir por el factor x menos alfa. Divide al polinomio p de x, a mi polinomio p de x, que es ax cuadrado más bx más c. Es decir, que va a existir inmediatamente, o sea, mi polinomio p de x se va a escribir como un polinomio x menos alfa por un polinomio qx y con qx de grado 1. De grado 1, es decir, como es de grado 1, entonces pues a la final ese polinomio va a ser una cierta... Ah, bueno, y ojo ahí el coeficiente a que multiplica el x cuadrado. Entonces yo quiero decir que a la final existe un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 1 es un polinomio lineal, entonces va a ser un polinomio de la forma ax más otra raíz, un beta, por el x menos alfa. ¿Listo? Y esa es la forma de factorizarlo. O también podría decir que el a y que me x más beta. Y bueno, acá cambiaría el, pero simplemente que no sé qué más beta. Y esa sería la factorización. X menos alfa. X menos alfa y x menos beta. ¿Y las raíces son quién? Las raíces son alfa y beta en ese caso. O sea, lo que estamos diciendo es que p evaluado en beta también es 0 y beta es otra raíz. Listo. En el caso de que sean ambos reales. Para determinar, nosotros podemos determinar cómo lucen esas raíces en términos de los coeficientes a, b y c. Bien. En términos de coeficientes a, b y c. Entonces, para ello vamos a recordar dos preliminares. Uno es el binomio al cuadrado. Entonces, recordamos que el binomio es aquí así. Si yo tengo un z, un w más z elevado al cuadrado, ese va a ser w cuadrado más 2wz más z cuadrado. ¿Cómo se sabe esto? Pues se sabe que elevar al cuadrado es multiplicar wz por wz y luego pues hago todos los productos y factorizo y simplifico, digo. Bien. Y la otra que necesito es otra cosita que voy a necesitar por ahí es que cuando tengo raíz cuadrada de alguien, digamos de un delta, si el delta está al cuadrado, venga, el delta, alfa, beta, gamma, gamma, digamos gamma. El gamma está al cuadrado, le saco raíz cuadrada, eso es valor absoluto de gamma. Es decir, ¿quién tiene valor absoluto gamma? Entonces hay dos posibilidades, gamma positivo y menos gamma, donde gamma sería un número real, positivo. Entonces también existen las dos posibilidades, ¿listo? Entonces sería como la idea ahí. Bueno, ¿qué otra cosa necesito? Ah, bueno, para quedar claro con todas las mañas que vamos a usar, el uno lo puedo escribir como un cociente, utilizando cualquier número que no sea cero. Es decir, el uno lo va a poder escribir como digamos, sobre siempre y cuando sea diferente de cero. Un número, cualquiera. Bueno, no es sí, sobre con diferente de cero. Yo lo puedo escribir así. Otra cosa importante es que el cero lo va a poder escribir como un eta menos un eta, bueno, otra letra, no sé, f, menos f, para cualquier f real. Bien, esas son las cosas que vamos a utilizar para, pues, determinar nuestra ecuación cuadrática. Si nosotros decimos ecuación cuadrática es cuando el polinomio es igual a cero y queremos conocer
cuáles son los valores de x que resuelven esa ecuación. ¿Listo? En el caso de lo que estamos repasando ahorita, ecuaciones lineales, entonces pues eran ecuaciones con las potencias solo aparecían a la 1. Entonces en este caso, como tengo una potencia de la variable de la incógnita 2, digo que es una ecuación cuadrática. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Yo quiero completar cuadrado. Tenemos el 0 a la izquierda. Entonces, tengo mi ecuación, está igual a 0. Yo lo que sí sé es que a es diferente de 0, porque si no, no sería una ecuación cuadrática, sería una ecuación lineal. Entonces yo puedo factorizar a, es decir, puedo escribir ax cuadrado más, al b lo puedo escribir como a por b sobre a por x. Es decir, lo que hice fue escribir el 1 como a sobre a, porque a es diferente de 0. Entonces, pero cuando lo multiplique por b ambos lados, lo puedo escribir aquí así, a por b sobre a por x. Pero esto es lo mismo que b, porque si multiplico acá por b, entonces 1 por b, pues b, y acá sobre a por... multiplico ambos lados por b, ¿no? Acá por b y acá por b. Entonces 1 por b, pues b. Y acá arriba me queda a por b sobre a. Y lo puedo escribir de cualquier forma. Lo puedo escribir más bien b por... Puedo escribir como a por b sobre a, por ejemplo. Haciendo multiplicaciones. Bien. Y el número c lo dejo por a solito. Ahora, ¿qué hago? Factorizo factorizo a, que es común en los dos términos. Acá y acá. En los dos primeros términos de mi ecuación. Lo factorizo y me queda que esto es a factor de ¿quién? De x cuadrado más b sobre a por x más c. Ahora voy y recuerdo el binomio de Newton. Resulta que yo tengo primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces yo acá pues digo, quiero convertir esto en un cuadrado, ¿no? En un binomio cuadrado. Entonces, ¿qué me falta? Pues me faltaría que acá apareciera un 2 y me faltaría que estuviera sumando y restando el término que está multiplicando a x y al 2. Entonces lo escribimos de aquí así. Lo escribimos. Esto es a factor de x cuadrado más, de nuevo, el 1 lo puedo escribir como 2 sobre 2 y si lo multiplico puedo mover el denominador y el numerador. Porque la multiplicación es conmutativa. Entonces me quedó 2 sobre 2 por b sobre a. Pero ¿cómo lo escribo mejor? Más bien escribo 2 multiplicado por b sobre 2 veces el a. Bien, multiplicado por la x. Y como quiero que me quede un binomio de Newton, entonces ¿qué hago? Voy a sumar 0. Voy a sumar 0. Ya sabemos que si tengo a más 0, pues es el mismo a, ¿cierto? Y que el 0 lo puedo escribir como una resta, una diferencia de un mismo número. Entonces voy a escribirlo de qué manera. Voy a escribir el 0 como... Voy a escribir el 0. O sea, esto es lo mismo que tenemos arriba, ¿cierto? Pero voy a sumar 0 acá. Entonces, como el 0 es neutro para la suma, lo puedo hacer. ¿Y cómo lo hago? Escribo b sobre 2 veces la a al cuadrado menos b sobre 2 veces la a al cuadrado. Cierro paréntesis y por afuera el c. Bien. ¿Por qué? Porque resulta que yo lo que quiero es x cuadrado, listo, más 2 veces 2 por x por el otro término. El y o lo que fuera, al cuadrado. Véalo acá lo coloco al cuadrado. Entonces ya completé mi binomio. Mi cuadrado perfecto también llama. ¿Cómo quedó? Entonces, estos tres términos conforman mi binomio y el otro lo dejo allá afuera. Bien, entonces, ¿cómo me quedó? Me quedó de la siguiente forma. A factor de paréntesis y otro paréntesis. X más b sobre 2 veces la a, cierro paréntesis. Al cuadrado y le estoy restando este. Este lo simplifico. ¿Qué es un cociente al cuadrado? Pues numerador al cuadrado. B cuadrado, denominador al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y al cuadrado, pues al cuadrado y paréntesis y más el c. Listo. Siguiente pasito. Pues distribuyo la a. A por el primer término más a por el segundo término. Entonces, ¿qué le quedó? Que esto es igual a ax más b sobre 2 veces la a por el paréntesis menos a por el segundo. Entonces le quedó a por b cuadrado sobre 4 veces a cuadrado y por allá está afuera el c. Simplifico con la a ahí, ¿cierto? Simplifico la a. Entonces nos queda que, bueno, eso es donde proviene, aunque yo le igualé a 0, pero en realidad no necesitaba porque igualarla a 0, eso lo hubiera podido hacer con px, ¿cierto? Para px después hago la otra cuenta, más bien déjelo ahí px porque lo que quiero también es decir, hablar sobre mi parábola, hablar del vértice de la parábola. ¿Listo? Entonces démoslo así. Entonces digamos que es px igual a ¿quién? A factor de x más b sobre 2a al cuadrado menos cancele una a acá de arriba y abajo. Entonces como tiene a arriba y a cuadrado abajo, que se cancela una a arriba y abajo, le quedó b cuadrado sobre 4a. Y en este caso, pues yo quiero sumar con esta constante, que eso me queda un número. Entonces, más bien escribo 4a por c sobre 4a. No hay lío porque a no es 0.
Bien, entonces, ¿qué quedó? Mi polinomio cuadrático que representa geométricamente una parábola va a estar escrito de la forma x más b sobre 2 veces a al cuadrado más 4, bueno, si quiere ahí puede factorizar un menos, factorice un menos y le quedó b cuadrado menos 4 veces a por c sobre 4 veces a y 0 paréntesis. Entonces resulta que, nótese que si usted evalúa su polinomio, ¿lo evalúan quién? En menos b sobre 2 veces la a, ¿qué pasa? Le queda a factor de menos b sobre 2 veces la a más b sobre 2 veces la a. Es el único lado donde aparece el x. Los demás términos son constantes. Son a, b y c, acuérdense del principio, son valores dados. Entonces se cancela este término acá, o sea, este se vuelve 0, ¿cierto? Se vuelve 0, entonces, y ese término se vuelve 0, ¿no? Porque le estoy restando menos b sobre 2a, le estoy sumando b sobre 2a, pues eso es 0. 0 al cuadrado, 0. Y 0 por a, pues 0. Entonces solo sobrevive ese término de acá. Entonces sobrevive el término b cuadrado. Bueno, ahí en ese caso sí distribuye al signo menos y lo así escrito. B cuadrado menos 4, menos b cuadrado más 4 veces ac sobre 4 veces a. Entonces a ese término lo va a llamar, ese es el punto o más alto o más bajo de la parábola. Porque resulta que hay dos casitos. Si el a es positivo, mi parábola abre hacia arriba. Y entonces ese punto de acá, que es el vértice, es el mínimo. El mínimo. Y en ese caso, pues es el punto que acabo de calcular, que en ese caso el vértice tendría coordenadas menos b sobre 2 veces la a, coma, y menos b cuadrado más 4 veces ac sobre 4 veces la a. Si el a es positivo. Si el a es negativo, entonces mi parábola abre hacia abajo. Y en ese caso el vértice es un máximo. Y las coordenadas del vértice, pues las mismas de ahorita, menos b sobre 2 veces a, menos b cuadrado más 4 veces ac sobre 4 veces la a. Listo. Eso en cuanto a ubicar un par de puntos, el máximo y el mínimo de mi parábola, dependiendo si a es positivo o negativo. Bueno, ahora volvamos a nuestra ecuación cuadrática, es decir, cuando la teníamos igualada a 0. Volvamos allá. Entonces resulta que cuando la tenía igualada a 0, pues ya hemos llegado hasta, acá era x, ¿no? Entonces x factor de esta acá. ax más b sobre 2a al cuadrado, ese era quien está igualada a 0. O sea, cuando el polinomio igualada a 0. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Resulta que puedo despejar, ¿no? Este lo paso a restar al otro lado, lo paso a sumar al otro lado, entonces digo, ¿qué me quedó? Me quedó que a factor de x más b sobre 2 veces la a al cuadrado es igual a ¿quién? A b cuadrado menos 4 veces ac sobre 4a. Puedo despejar ese a del lado izquierdo, lo puedo mandar a dividir al lado derecho, entonces me quedó ¿quién? Me quedó que x más b sobre 2 veces la a al cuadrado es igual a b cuadrado menos 4ac sobre 4a por a, 4a cuadrado. O sea que en última le quedó b cuadrado menos 4 veces ac y el denominador que le quedó 4a cuadrado, eso es 2a cuadrado. Entonces verificamos el signo. Por el lado derecho yo tengo un cuadrado, ¿no? Entonces recordamos que si yo tengo un número al cuadrado, a al cuadrado, eso siempre es mayor o igual que 0. ¿Listo? Siempre un cuadrado es mayor o igual que 0. Pues eso quiere decir que para que eso tenga solución, esto del lado tiene que ser positivo, ¿cierto? Pero nosotros ya sabemos que 2a al cuadrado pues es positivo. Entonces el número de arriba tiene que ser positivo. ¿Listo? Es decir, vamos a llamar delta discriminante, el discriminante de nuestra ecuación cuadrática, discriminante. Va a ser delta igual a ¿quién? A b cuadrado menos 4 veces ac. Si ese delta es positivo, entonces tenemos solución. ¿Solución en dónde? En R, en los reales. Si el delta es negativo, entonces eso no tiene solución en dónde? En los reales. ¿Listo? Porque no puede ser que usted tiene que el delta sea negativo. Si el delta es negativo, ¿cierto? Si el delta es negativo, entonces tiene delta dividido sobre un cuadrado. Esto, el de abajo es positivo, entonces negativo sobre positivo, negativo. Pero por el lado derecho usted tiene que esta ecuación
que este término está elevado al cuadrado, o sea, es positivo. Entonces no puede ser que positivo sea igual a negativo. Un número positivo sea igual a un número negativo. Eso es falso. Entonces, si el delta es negativo, entonces no existe solución. Entonces, bueno, reducimos ahí. Entonces no existe solución. ¿Solución en dónde? En R. ¿Listo? Solución en R. ¿Va a existir en dónde? En los complejos. ¿Por qué? Bueno, cuando estemos allá al caso les explico cuál es la maña y hacemos. Bien. Entonces vamos a suponer, vamos a continuar la siguiente idea. Vamos a suponer por un momento que eso se puede despejar, o sea, que se puede seguir, sacar raíces a ambos lados, ¿no? Que podemos sacar raíces a ambos lados. Entonces a la final tengo, bueno, supongamos que es positivo a la final, supongamos que es positivo. Y luego miramos el caso. Entonces el primer caso, el delta, que es igual a b cuadrado menos 4 veces ac, es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0 para que la raíz esté bien definida, ¿cierto? Entonces calculo raíz a ambos lados, o sea, tenía esta expresión. Y como es positivo sobre positivo, pues le queda positivo, entonces el sistema tiene solución y puedo sacar raíz cuadrada a ambos lados. Entonces, ¿qué me queda? Me queda x más b. Uy, acá que escribí. Es x más b sobre 2 veces la a. ¿Dónde más escribí maluco eso? No, solo ahí, ¿cierto? Sí. Ah, no, acá vea. X más b sobre 2 veces la a. Ojo ahí cuando revise la clase, acuérdense que ahí cometí un errorcito chiquito. Bien, listo. Entonces, bueno, entonces quedó acá b sobre 2 veces la a al cuadrado y le saca raíz. Y eso le quedó igual a ¿quién? A b cuadrado menos 4ac sobre 2a todo al cuadrado y le saco raíz. Bien, entonces, ¿eso es raíz de quién? Al lado derecho eso es raíz del numerador, entonces le queda raíz del numerador, que es raíz de b cuadrado menos 4 veces ac sobre la raíz del denominador, que sería la raíz de 2a cuadrado. Y al otro lado me queda el valor absoluto de x más b sobre 2 veces la a. Bien. Bueno, entonces a la final, ¿qué me queda? Como esto a la final también va a ser valor absoluto del 2a, pero pues va a haber una alternación de signos más menos, y acá puede ser más menos o menos más, pero a la final, pues cuando multiplique por los signos a ambos lados no va a interesar tanto el signo ese, sino de todo el cociente, ¿cierto? Entonces, usted va a decir más bien que x más b sobre 2 veces la a es igual a ¿quién? A las dos posibilidades. Cuando escribimos más menos es simplemente para reducir escritura y decimos que son las dos posibilidades. La que tiene valor absoluto, la que es positivo y la que es negativo. Y ambas van a tener el mismo valor absoluto. Raíz de b cuadrado menos 4ac sobre valor absoluto de 2a. Bien. Y luego despejo la x. Entonces le quedó que x es igual a menos b sobre 2 veces la a, más o menos, decir las dos posibilidades de quién, de raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac sobre 2 veces la a. Y nos queda entonces que x es igual, pues el denominador es común, entonces nos quedó x igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4 veces ac sobre 2 veces la a. Entonces en ese caso, cuando eso existe, pues hay dos posibles soluciones. Uno dice la x1 o la alfa o lo que sea, la x1. ¿Cuál solución es la x1? Cuando asumo cuando tomo la suma, sumo la raíz. Ya. Va a haber una x1, que es cuando tomo la suma. Y va a haber una x2, que es cuando tomo la resta. Una x1 y una x2 cuando tomo la resta. Y en ese caso, pues estoy diciendo a la final que la ecuación cuadrática tiene esa solución. Las soluciones son esas dos. Y si lo escribo como polinomio, entonces digo como polinomio px igual a ¿quién? A x cuadrado más bx más c. Tengo ya tres formas de escribirlo. ¿Cuáles? Una forma era la que escribí arriba de vértice, en forma de vértice. Ahora lo puedo escribir también como a factor de ¿quién? A factor de x menos x1 por x menos x2. Esa es la forma de factorizarlo. ¿Cuándo? Cuando el discriminante b cuadrado menos 4 veces ac es mayor o igual que 0. Listo, esa es la forma. Bien. Ahora, ¿qué pasa si el discriminante era negativo? O sea, si delta, el segundo caso, si delta que era igual a menos b
cuadrado más 4 veces, que igual a b cuadrado menos 4 veces AC era menor que 0. Entonces, en ese caso, pues no se podía calcular raíz, pero vamos a hacer lo siguiente. Multipliquemos por menos 1 volado, entonces menos delta, que sería igual a menos b menos 4AC. Eso sería menos b cuadrado más 4 veces AC. Esto es positivo. ¿Listo? Entonces yo hago lo siguiente. Bueno, no, yo no leo la teoría. Entonces dice, definamos la raíz de menos 1 como i. Se llama la unidad imaginaria. Entonces resulta que i al cuadrado va a ser raíz de menos 1 al cuadrado, es decir, menos 1. Pero ese número ya no va a vivir en R, ¿cierto? Porque en R el producto de dos números siempre va, el cuadrado de un número siempre es mayor o igual que 0. Y yo estoy teniendo un nuevo elemento que tiene que su cuadrado es negativo. Entonces voy a hacer cuentas con él, ahí se introducen los números complejos, pero simplemente vamos a hacer unas cuentas con él suponiendo que se puede multiplicar. Es decir, que si por decir tuviera R negativo, entonces usted ¿qué hace? Entonces raíz de R no se puede calcular, ¿no? Raíz de R no se puede calcular. O sea, esto no vive en R, en los reales. Pero entonces usted llega y hace lo siguiente. Como R es negativo, entonces multiplique por menos. Entonces menos R es positivo. Entonces usted escribe que raíz de R lo puede escribir como menos 1 por menos R, ¿cierto? Raíz. Y luego separa. Escribe raíz de menos 1 por raíz de menos R. Raíz de menos R sí ya se puede calcular, porque menos R sí es positivo. Entonces le quedó que eso a la final es la unidad imaginaria por la raíz de menos R, donde raíz de menos R sí es un número real. Y asumimos que podemos factorizar el i, es decir, usted tiene lo siguiente, que usted tiene i por un número real a más i por un número real b, entonces usted dice que puede factorizar a i por a más b. Bien, no lo va a poder sumar con números reales, simplemente puede factorizar en caso que se multiplicado un coeficiente. Y sabemos, bueno, que i es raíz de menos 1, pero i al cuadrado es menos 1, que i al cubo será i cuadrado por i, pero i al cuadrado es menos 1, entonces le queda menos 1 por i, o sea, menos i. Y que i a la 4 pues sería i a la 2 por i a la 2, es decir, i a la 2 a la 2, pero i a la 2 es menos 1 y lo elevo al cuadrado, le queda 1. Entonces tenemos, y en adelante todas las posibles potencias. Entonces tiene i cuadrado, i a la 3, i a la 4. Y todos se van a escribir en términos de productos de i y menos 1, ¿cierto? Es decir, usted a la final está diciendo, pues la unidad imaginaria ya sabemos que es raíz de menos 1. I al cuadrado va a ser menos 1. I a la 3 ya dijimos que eso es menos i, o sea, menos 1 por i. Y a la 4 es 1, que sería menos 1 por menos 1. Bien, entonces, ¿eso para qué? Un repasito rápido de unidad imaginaria. ¿Para qué? Porque yo quiero el caso en que estábamos acá cuando la raíz no se podía calcular. Bien. Entonces, suponiendo que podíamos llegar hasta acá sin tanto lío. Entonces uno va a hacer ¿qué? O sea, usted tenía que si el delta, que era igual a ¿quién? A b cuadrado menos 4 veces ac, y le saca el raíz al delta, ¿cierto? Pero el delta era negativo, entonces usted hace lo siguiente, entonces le queda menos 1 factor de ¿quién? De menos b cuadrado más 4 veces ac, y eso sí le va a quedar positivo en el caso de que el delta era negativo, y le saca la raíz, entonces le quedó a la final ¿quién? Raíz de menos 1 por raíz de menos b cuadrado más 4 veces ac, y raíz de menos 1 en la unidad imaginaria, y el otro pues es un número real, llámelo beta, por ejemplo. Entonces cuando usted tenía, bueno, déjelo así, ese es un número ahí. O sea, más bien la raíz de menos delta y ya, sale. Y como delta era negativo, menos delta es positivo. Entonces cuando usted tenía la siguiente cuenta. Usted tenía que x era igual a ¿quién? A menos b más o menos la raíz de ¿quién? La raíz de delta. Para no escribir b cuadrado menos 4 veces la raíz de delta sobre 2 veces la a. Y digamos que la raíz de menos delta es bueno, ahorita lo cambiamos más bien. Entonces, esto nos queda menos b sobre 2 veces la a, más o menos. Raíz de delta, dijimos que eso es i veces raíz de menos delta. Y lo divido sobre 2 veces la a. Entonces, en ese caso me queda que esto es igual a menos b sobre 2 veces la a, más o menos i veces menos delta sobre 2a. Y esa es una solución. Esa solución no vive en los reales. En este caso vive en los números complejos. Es una estructura algebraica que tiene, o sea, también es un cuerpo, los números reales son un cuerpo, los números complejos son un cuerpo, es decir,
Es una estructura algebraica con dos operaciones, suma y multiplicación, que satisface unos ciertos axiomas. Con la suma es asociativo, conmutativo, tiene neutro, tiene opuestos. Y con la multiplicación es asociativo, es conmutativo, tiene inversos para todo número que sea diferente de cero y tiene neutro para el producto. La diferencia entre los complejos y los reales es que los reales son ordenados. Usted siempre puede comparar dos números. Coge dos números, es menor o mayor o igual. En los complejos no lo va a poder comparar, no hay un orden natural. Pero los complejos tienen una cosa genial, y es que los complejos usted los puede asociar con el plano R2. Entonces estos, además de ser un cuerpo numérico, gozan de una riqueza geométrica. Yo puedo representar un número complejo como un vector en R2. Voy a determinar como el módulo del número va a ser en últimas la magnitud del vector que lo represente, y hay un ángulo y bueno, un resto de cosas. Entonces la ecuación cuadrática pues va muchísimo más allá de la parábola. Es como el principio de un mundo maravilloso. Va a trabajar con números complejos y pues empezar a dar cuenta que el resolver ecuaciones polinomiales nos aumenta la riqueza algebraica para seguir explorando. Bien, entonces volviendo al caso en que el delta es positivo, es decir, existen las dos raíces reales. En ese caso, lo que nosotros estamos resolviendo en últimas es cuáles son los valores en el eje X que hacen que el polinomio, es decir, que la curva corte el eje X. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Entonces usted dice, los puntos de corte, en últimas son los valores, los puntos de corte, como se está diciendo, P evaluado en X1 es igual a 0, se está diciendo entonces que el punto X1, 0 y luego el punto P evaluado en X2 le da 0, pues quiere decir que en X2, 0, esos son los puntos de intersecciones con el eje X. ¿Listo? Con el eje X. ¿Dónde se intersecta? O sea, usted tiene la función y la parábola así, entonces está ubicando estos valores. O si la parábola abre hacia abajo, entonces está ubicando los valores donde lo intersecta. Ahora, el intersecto con el eje Y, ¿quién será? Pues evalúen X igual a 0, ¿cierto? Entonces el intersecto con el eje Y, o sea, más bien el punto de corte con el eje Y. ¿Cuándo ocurre? Cuando X es igual a 0. Cuando X es igual a 0. Es decir, que si usted evalúa su polinomio, si Px su polinomio va de la forma ax cuadrado más bx más c, y usted lo evalúa en 0, ¿qué le queda? Pues P evaluado en 0, ¿qué le quedaría? Le quedaría a por 0 al cuadrado, pues eso es 0, más b por 0, pues 0, más c, o sea que al final le queda solo el c. Entonces el punto de corte con el eje y, ¿quién es? 0 en x, el valor c en y. Por lo tanto, si a usted le llegan a integrar una ecuación que no contenga el 0, pues inmediatamente usted ya sabe que el punto de corte es el origen, 0, 0. Y a la final, pues sabe un poco más, que 0 es una raíz. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces mirando ya un resumen de un libro, por ejemplo el libro de Stewart, entonces él le dice que si dado su polinomio, usted lo primero que tiene que en realidad mirar es el discriminante. El discriminante debe ser b cuadrado menos 4ac, que fue el que calculamos. Y de acuerdo, si el discriminante es positivo, estrictamente positivo, o sea, usted sabe que si el discriminante es mayor o igual que 0, existe la solución. Lo que no sabe es si se repite, si son dos soluciones iguales o dos soluciones distintas. Bien, entonces, cuando es estrictamente positivo, entonces van a existir las dos soluciones distintas. ¿Por qué? Porque se tiene que entonces b cuadrado menos 4ac, que su discriminante es estrictamente positivo, luego raíz de delta es mayor que 0. Entonces en ese caso usted tiene que hay la x1, o sea, básicamente cuando suma y resto esto a la ecuación de la forma x igual a menos b más o menos 2a sobre el raíz de delta sobre 2a, pues va a tener las dos posibilidades y los dos números van a ser distintos. El otro caso es si delta es igual a 0, entonces raíz de delta es igual a 0. Entonces en ese caso, pues este número es nulo y entonces le queda una sola solución, una raíz repetida, se llama menos b sobre 2a. Y en ese caso, pues el polinomio se factoriza como a factor de x menos b sobre 2 veces a al cuadrado. Se factoriza así. ¿Listo?
O básicamente a menos x menos x1 al cuadrado. Pues eso es cuando hay una raíz repetida. Es cuando el delta es 0 porque la raíz sería 0. Y cuando el delta es negativo, no tiene solución real, pero va a tener dos soluciones complejas. ¿Listo? Complejas conjugadas se llaman. Bien. Bueno, entonces ahora sí hagamos un ejemplo. Para que no sea aburrido, entonces digamos, vamos a resolver este ejercicio. Entonces la ecuación, no te, que al principio uno piensa que no es una ecuación cuadrática, pero le estoy diciendo raíz de 2x más x igual a 0. O sea que el x está entre un radical. Entonces yo la voy a volver a una ecuación cuadrática. ¿Cómo la vuelvo una ecuación cuadrática? Entonces elevo despejo, o sea, puedo decir x es igual a quién, a menos raíz de 2x y elevo al cuadrado a ambos lados. O al contrario, dejo pues raíz de 2x igual a menos x y ahí elevo al cuadrado a ambos lados. Entonces elevo a este lado al cuadrado y a este lado al cuadrado. Entonces este lado, al lado izquierdo se cancela la raíz y le queda 2x. Y al lado derecho le queda menos x al cuadrado, pues menos por menos más x al cuadrado, listo. Y luego vuelve y despeja. Entonces usted está diciendo a la final que esto es 0 es igual a x cuadrado menos 2x. Y bueno, pues ahí sí ya es solo factorizar, le queda x factor de x menos 2. Entonces, ¿quién es una solución? Es un producto que da 0. Entonces, x es 0 o x menos 2 es 0. Entonces, en ese caso, pues x es 0 y x es igual a 2. Son las dos soluciones. Esta ecuación ahí que tenemos. Ahora hagamos otro con los tres coeficientes. En este ejemplo uno estaría tentado a desarrollar este cuadrado, ¿no? Pero uno mejor hace lo siguiente. Se escribe x más 1, factor de quién? De x más 1. Menos, aquí tengo un x más 1, entonces menos 5, ¿no? Menos 5. Y bueno, allá estoy sumando un 6. Entonces reduzco esto, entonces me quedó x más 1 factor de x más 1 menos x menos 4. Y le estoy sumando un 6, ¿cierto? Y luego si desarrollo x por x, pues x cuadrado. X por menos 4, menos 4x. 1 por x, pues 1x, o sea x. Y 1 por menos 4, pues menos 4. Y le estoy sumando 6. Y eso es igual a 0. Entonces la ecuación cuadrática ya para aplicarle fórmula es x cuadrado menos 4 veces la x. Ah, no, menos 4x más x, eso le queda menos 3 veces x. Y menos 4 más e le queda más 2. Igual a 0. Bueno, ¿ahí qué puedo hacer? Ahí podemos intentar completar los cuadrados o aplicar de una fórmula. Digamos que queremos aplicar cuadrados. Entonces, completar cuadrados. Entonces, quedó 0 igual a quién? A x cuadrado menos. Se puede de otra manera más sencilla, pero estamos estudiando los pasos de la cuadrática, de cómo completar cuadrados. Entonces, decimos, esto queda como menos 2 por quién? Por 3 medios la x. Y sumo y resto este término. Sumo y resto el término que está multiplicando a x y a 2. Entonces, 3 medios al cuadrado. Lo sumo 3 medios al cuadrado y lo resto. Y los otros términos que aparecía ahí, el más 2. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Ya sabemos que los tres primeros van a ser el haber completado cuadrados, que es esto de acá. Bien, pues ¿qué nos quedó? Eso nos dice que esto es igual a x menos 3 medios al cuadrado. Y el otro le quedó menos, 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Y le estoy sumando 2, ese 2 lo puedo escribir con denominador 4 como 8 cuartos. Listo. Pues a la final me quedó que esto 0 es igual a x menos 3 medios al cuadrado y aquí le quedó menos un cuarto. Menos un cuarto. Bien, y luego despejo. Entonces me quedó que x menos 3 medios al cuadrado es igual a ¿quién? A un cuarto positivo. Entonces como esto de acá es positivo y esto de acá es positivo, pues no hay lío. Entonces puedo sacar raíz. Entonces me quedó que x menos 3 medios al cuadrado le saco raíz y le saco raíz a un cuarto. Pero raíz de un cuarto es raíz de 1 y sobre raíz de 4, pero raíz de 1 es 1 y raíz de 4 es 2. Pero del lado derecho tengo el valor absoluto. Entonces a la final, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir x menos 3 medios, como si hubiera cancelado la raíz con el 2. Pero al lado derecho escribo más o menos, las dos posibilidades. Y luego despejo. Luego despejo. ¿Y qué me queda? Me queda pues que x es igual a 3 medios más o menos un medio. Es decir, las dos posibles soluciones, ¿quiénes son? x1, que será la suma 3 medios más un medio, que eso es 4 medios, que eso a la final es 2. Y la segunda, x cuadrado, que es 3 medios menos un medio, que eso es 2 medios, que sería 1. Bien. Es decir, que esta ecuación, bueno, desde el principio
Si otra persona está viendo el problema, pues dices que eso simplemente existen dos números que multiplicados en tanto y sumados de tanto, pero es que eso es como medio adivinar, a menos de que utilicemos el método del promedio de las raíces. Entonces, ¿cómo quedó esa cuenta? Me quedó x menos 2 por x menos 1. Y listo. Esa es la factorización. Bien. Aparte de eso, si esto hubiese sido no una ecuación cuadrática, sino un polinomio, o sea, nos hubieran dado es la función escrita de esta forma. Si nos hubieran dicho px igual a quién, a esta cuenta de acá, no igual a 0, sino el polinomio, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, deme el vértice de esa escríbamelo como un polinomio cuadrático y deme el vértice, si ese hubiera sido el ejercicio. Entonces ahí pues yo en uno de los pasos que hicimos de recompletar cuadrados, pues lo dejamos la expresión escrita como en la forma que me determina el vértice, esta de acá. Entonces al final el px me quedó escrito aquí así. Entonces, ¿quién es el vértice de ese polinomio? Ya no de la ecuación cuadrada, sino de la parábola como tal, del polinomio de grado 2. El vértice es 3 medios, acuérdense que es el valor contrario al de este lado, es 3 medios y acá es el mismo, menos un cuarto. Ahora, este como, bueno, también lo habíamos escrito allá, la forma era ¿quién? La forma era x cuadrado menos 3x más 2, x cuadrado menos 3x más 2, x cuadrado menos 3x más 2. ¿Cuál es el coeficiente principal de x cuadrado? Es 1, ¿no? Entonces el coeficiente principal del polinomio de mi px es 1, que es el que nosotros llamamos el a. Él es positivo, o sea que mi parábola abre hacia dónde? Mi parábola abre hacia arriba. Entonces el vértice es un valor mínimo. Es un mínimo. Es decir, el menor valor, el mínimo de px, ¿dónde ocurre? Ocurre en x igual a 3 medios. ¿Y cuál es el valor? Pues p evaluado en 3 medios es igual a menos un cuarto. ¿Listo? Entonces no quedarse solo con que a la final es encontrar dos números que multiplicados en tanto y sumados de tanto porque no quiere obtener más información. Vértice, aparte de eso, pues practicar el completar cuadrados y despejar, ¿sí? Sino en el caso de que, pues que uno no se memorizó la cuadrática, ¿qué toca hacer? Pues algo toca saber. ¿Qué sabemos? Resolver, completar cuadrados. Bien, que es un poco más sencillo que andar recordando una fórmula. Adicional también podemos decir que como calculamos la raíz, es decir, como el polinomio lo vimos de esta forma, entonces el polinomio, nuestro polinomio px, lo estamos viendo como esto acá, es decir, tenemos los puntos de corte. Los cortes, el corte con el eje x, ¿quién es? Es cuando x es 2, y es 0, y el otro es cuando x es 1, y es 0. Esos son los dos posibles cortes. Y el corte con el eje, y, ¿dónde ocurre? Pues damos la función acá. Cuando x es 0, pues que le queda solo el 2, ¿cierto? Entonces será x cuando x es 0 y y es 2. Pues ocurre en 0,2. Y entonces, de acuerdo a eso, pues usted ya puede ubicar ya sabe que la parábola se abre hacia arriba, sabe dónde queda el vértice, sabe dónde están los puntos de corte, acá uno y acá el otro, y el otro sabe que es por acá en 0,2. Usted puede dibujar rápidamente su parábola sin tabular, algo así. O sea, acá sabe que acá es en 0,2, por acá pasa la raíz en 1,0, por acá otra vez en 2,0 y por acá tiene el punto mínimo que sería un cuarto. Dijimos 3 medios, un cuarto. 3 medios menos un cuarto. Bien. 3 medios en x acá. El vértice que tiene coordenadas 3 medios menos un cuarto. Las raíces acá de la parábola que son 2 en x, 0 en y, y acá que es 1 en x, 0 en y. Y bueno, pues usted dibuja bien los ejes y le queda ya su parábola para cualquier valor de x en hacer tabulaciones, simplemente ubicando esos 4 puntos. ¿Cuáles son? El vértice, los puntos de corte con el eje x y el punto de corte con el eje y listo. Y mirar pues si A es positivo o A negativo para saber si abre hacia arriba o si abre hacia abajo.